Pareciera entonces que en este país ya todo tiene que judicializarse, que se sobrepasa la actuación del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, porque independientemente de sus intenciones, todo lo que hagan va a terminar en la Corte. Y aquí voy a incluir dos temas que van junto con pegado: la resolución del Tribunal Electoral que confirma que la gobernatura de Jaime Bonilla, mejor conocido por nosotros como Varguitas, sí será de 2 años, como resultado de que así fue la elección. Y la otra, que es esta farsa legislativa de desaparición de poderes en las entidades, que por fin, ya por instrucciones del presidente, ha sido sepultada, porque independientemente de su inviabilidad, por lo menos en los casos que Morena proponía, igual y Veracruz merece otro análisis, y a lo mejor ahí sí aplicaba, pero porque también representaba un atentado absoluto, total, al proceso democrático. Y todavía sumaría un tercero, que es el asunto de la revocación de mandato, que hoy pues vuelve a renacer con una arista que tiene que ver alejar la fecha de cualquier posibilidad de intervención con un proceso electoral, pero que de todas maneras es un despropósito gigantesco, porque en este país elegimos presidente por 6 años, no por 3. Y si esto procediera, entonces vamos a vivir de nueva cuenta. ¿Te acuerdas antes cuando estaban desfasadas las fechas de las elecciones, que había una elección cada 6 meses? Pues vamos a volver a eso. A ver, caso Bonilla, esto ya es definitivo. Caso Bonilla, es definitivo, va por 2 años, la última palabra la da el Tribunal Electoral, ahí quedó, es la última instancia constitucionalmente, digamos, es nuestra Suprema Corte para temas electorales, y desde antes, desde que se registró, desde la convocatoria, estaba por 2 años, se votó por 2 años, volvió a impugnar ahorita y le volvieron a dar palo. O sea, el cuate. Pero que sí hay riesgo, que Bonilla, alias Varguitas, vuelva, ahora ya siendo gobernador, a promover una reforma constitucional en donde le alarguen el periodo de gobierno. Hay una tesis ya, o jurisprudencia que fue en una contradicción de tesis de la Corte, donde dice que ya los órganos electos no puede reformarse la ley para el efecto de que le alargues el periodo. Entonces, ese criterio ya está. Ahora, ¿el problema cuál es? Pues que ya la Corte está cambiando de configuración y entonces hay estas presiones y estos criterios se pueden venir abajo. ¿Riesgo hay? Sí hay. Latente, porque la Corte podría después cambiar el criterio y decir, ¿saben qué es lo que pensamos aquí? Ahora ya no. Y eso le abre la puerta al presidente. Sí, nada más quiero ponerlo en este contexto. El riesgo del que tú hablas desde la parte jurídica finalmente sería una tergiversación, sería un manipuleo de la ley. Claro. Entonces, el verdadero riesgo que veo ahí no es un cambio de leyes, es una guerra civil. Exacto. O sea, si siguen insistiendo con estas barbaridades y con estas manipulaciones de la ley, en lo que podemos llegar a terminar como país es en una revuelta social de magnitudes inimaginables. Porque aunque en Morena siguen hablando de su mayoría, no olvidemos que fueron 30 millones de votos y en este país viven 120 millones de personas. Estefan. Yo creo que lo que está pasando en Baja California es muy importante, porque Baja California es un estado icónico para la democracia. Fue el primer estado donde se dio una alternancia y el primer estado donde se intenta llegar a la gubernatura pasándote por el arco del triunfo la voluntad del pueblo. A ver, el pueblo votó por una gubernatura de 2 años y ya que ganó la quiso cambiar a 5. O sea, es una falta de respeto total a las instituciones, a la soberanía. Lo estás diciendo de manera muy decente. Lo de falta de respeto me suena muy decente. Y creo que no debemos de perder este asunto de vista, porque si permitimos que eso ocurra ya, nada va a impedir que esto ocurra en la capital y con otras instancias. Claro. Por eso lo ponía en ese contexto. A ver, el tribunal ya le dio palo. Ya. O sea, cuando dices no podemos permitir, ¿hasta dónde? O sea, ya la ley se manifestó en base al respeto al Estado de Derecho. Un intentón a más o la persistencia en esto ya te lleva a otro nivel que, más allá de la manipulación de la ley, insisto, a lo que nos va a llevar es un enfrentamiento real que no va a terminar bien. Ahí pongo el ejemplo de la desaparición de poderes. Bueno, digamos, acotando esto último, en términos estrictísimos como debería ser, es Baja California es cosa juzgada. Ándale, exactamente. Acabó. Eso ya quedó petrificado, ya, no se puede, ya es un fósil, así se quedó por 2 años. Ya no debería
dársele otra entrada ni otro tipo de cosa. Ahora, el tema de la desaparición de poderes, también, bueno, yo vi 2 veces a Félix Salgado Macedonio. No sé si traía algo metido o estaba borracho o algo, amenazando de que si no obedecían prácticamente Mucho antes de que pasara esto, ¿eh? Sí, Desde que empezó la legislatura lo dijo. Pero aquí sí quería yo puntualizar. La desaparición de poderes no es facultad del Senado, no existe como facultad del Senado. La desaparición de poderes es un fenómeno de hecho en donde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de acuerdo a las condiciones sociales, ya no pueden hacerse obedecer. Digamos, hay tal desorden a nivel social, a nivel de hecho, en los hechos, que entonces ahí ya se habla de que los poderes desaparecieron porque nadie los obedece. Eso es una desaparición de poderes. La facultad del Senado no es declarar la desaparición. Cuando eso sucede en un estado, el Senado lo que hace es nombrar un gobernador provisional para convocar a elecciones de inmediato. Entonces, la verdad es que le digo a Félix Salgado y a todos los que están hablando de esto, pónganse a estudiar porque nada más rebuznan. No hay ninguna facultad del Senado de desaparición de poderes. Simple y sencillamente es cuando en los hechos hay tal desorden que no hay, que al Poder Judicial no lo pelan, al Ejecutivo tampoco, al Legislativo tampoco, o sea, es ingobernable, pero de hecho, por el tema social, entonces le corresponde al Senado nombrar a este gobernador para que se vayan a nuevas elecciones. Es decir, la Constitución lo que te está mandando es la única forma de lograr gobernabilidad es a través de elecciones democráticas, pero no olvidemos el origen de esto. En Veracruz sí están dadas condiciones para poder pensar en ello. Sí, bueno. Cuando los senadores del PAN lo plantean, Morena contesta como de, a ver, si tú me haces una, yo te hago 2. Y van también Tamaulipas y Guanajuato. Oye, pero es que ahí no se dan las características. Pero yo tengo la mayoría de los votos. Hasta que estos ya llegó a un nivel en que el presidente tuvo que decirles, ya baja. Y sobre todo no hay que perder de vista que vivimos en tiempos donde los ideales se han perdido y los ideales económicos han prevalecido. A mí me llama mucho la atención este caso de Baja California nuevamente, porque quienes traicionan a los ideales, a hacer una posición responsable, son miembros del Partido Acción Nacional, que son los que tienen que, digamos que ser más congruentes. Se vendieron. Para hacer una oposición. Y eso no es exclusivo del Partido Acción Nacional. No, por supuesto que Creo no. Que pasa en muchos, pero también a nosotros como sociedad nos da un llamado para hacer una sociedad responsable y para darnos cuenta que la oposición ya no está en los partidos políticos. La oposición está en cada uno de nosotros, en estudiar cómo están dándose los sucesos, en levantar la voz y en manifestarnos, porque la sociedad civil en México ha estado dormida por mucho tiempo y es tiempo de despertar, de organizarnos y de alzar la voz. No solo es de los partidos políticos hacer oposición. Sí, nada más que, y no es precisamente por rebatir tu punto, el asunto es que una sociedad civil no tiene un rostro, no tiene un liderazgo como tal, y ese es el trabajo de los partidos políticos. Claro. Si en este sentido, porque esa es la verdadera preocupación, sigue este intento de manipular la ley para pasártela por encima y generar condiciones jurídicas de beneficio al partido en el poder, esa sociedad civil que a lo mejor no está representada por los partidos puede reaccionar de diferentes formas, y yo no descartaría la de un levantamiento que podría provocar, y no quiero parecer exagerado, una guerra civil, porque si siguen insistiendo en estirar la liga, se va a romper. Todo remata en la polarización histórica que tiene este país. Fomentada además de manera muy particular por este régimen, porque a este régimen no le conviene la reconciliación. Para que su narrativa subsista, tiene que tener con quién pelearse todos los días. Ergo, Donald Trump. Y todo lo que está mal es hecho de los conservadores. Se lo cuelga comunicacionalmente, cuelga. Bueno, a ver, llamó a los anarquistas que participaron en la marcha del 2 de octubre conservadores. O sea, por el amor de Dios. Sí, esos tienen de conservadores lo que tú y yo tenemos de pilotos de la NASA, ¿no? Exacto. Bueno, exacto. No tardamos nada. Vamos a un corte y cuando volvamos vamos a analizar lo que está pasando en Perú. Y créame, que aunque le parezca lejano, es un asunto que tenemos que tomar en consideración, porque ahora que lo escuche se va a dar cuenta de las enormes similitudes
de lo que estoy planteando que podría pasar en este país. Volvemos.